En el tercer día después de la muerte de mi exesposo Warren, el abogado terminó de leer su testamento, en el que me legaba toda su fortuna de miles de millones, y me entregó un diario con cerradura. Dentro del diario, el hombre que construyó un imperio empresarial con sus propias manos, distante y noble, escribió con una mezcla contenida pero frenética: en mi próxima vida, quiero convertirme en un gato para poder estar en los brazos de Celia, aunque sea una sola vez. Lloré hasta sentir que el corazón se me rompía. Pero cuando volví a abrir los ojos, me encontré 5 años atrás. En la habitación tenuemente iluminada, a mi lado estaba Warren, varios años más joven, y el aire estaba cargado de un silencio mortuorio. Van. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en la silenciosa villa como un suspiro ahogado. Me quedé frente al enorme ventanal de piso a techo, observando las luces traseras del Bentley negro desaparecer en la noche mientras seguía sosteniendo el acuerdo de divorcio recién firmado entre mis manos. Warren se había ido. En los 5 años de matrimonio, excepto por ocasiones estrictamente necesarias, jamás pasó una noche en esta villa. Incluso al momento del divorcio, solo me entregó los documentos y dijo con frialdad: fírmalo. Di tus condiciones. Entre nosotros, todo estaba tan limpio como una hoja en blanco, sin siquiera una arruga de discusión. Él era el emperador del comercio, inalcanzable. Yo era la socialité perfecta para él, la pareja ideal a ojos de todos. Este matrimonio siempre fue, desde el principio, una transacción de la que ambos estábamos completamente conscientes. Él necesitaba el respaldo de mi familia para estabilizar su frágil posición, y yo necesitaba el estatus de ser su esposa para escapar de otro matrimonio arreglado que mi familia me quería imponer. Cada uno obtenía lo que necesitaba, sin involucrar sentimientos. Siempre pensé que seríamos 2 ganadores tranquilos en esta transacción, hasta que 3 días después recibí la llamada de la policía. Disculpe, ¿es usted la señorita Celia? Su exesposo, el señor Warren, la voz al otro lado de la línea se detuvo brevemente, con un matiz de formal pesar. El vehículo que conducía perdió el control y cayó por un acantilado. Falleció en el acto. Con un estruendo ensordecedor, mi mundo se vino abajo en un instante. Ya habíamos firmado los papeles del divorcio. Ya ni siquiera éramos considerados una pareja. Entonces, ¿por qué mi corazón se sentía como si una mano invisible lo apretara con tanta fuerza que me faltaba el aire? En el funeral, asistí como su exesposa, vestida de negro, de pie en una esquina, entumecida. Los invitados que iban y venían me miraban con curiosidad, con lástima e incluso con un toque de morbo. Probablemente se preguntaban si esta mujer, que se había convertido en multimillonaria justo después del divorcio, debía estar llorando o riendo. Tras el funeral, el abogado personal de Warren me buscó. Señorita Celia, este es el testamento que el señor Warren dejó en vida. En blanco y negro decía claramente que todos sus bienes muebles, propiedades y acciones me serían entregados de forma incondicional tras su muerte. Era una fortuna capaz de sacudir al mundo. Sostuve el testamento, sintiendo como la punta de mis dedos se enfriaba. ¿Por qué hizo esto? Mi voz sonaba seca y ronca. El abogado guardó silencio un momento, luego sacó una delicada caja antigua de madera de su maletín y me la entregó. Warren dijo que, si usted preguntaba, debía darle esto. La combinación es su fecha de nacimiento. Con manos temblorosas marqué la combinación. La caja se abrió, revelando un diario grueso, cerrado con llave, reposando en su interior. Regresé a la villa vacía, el lugar que llamábamos hogar, me senté al borde de la cama en la que él nunca durmió, y comencé a pasar las páginas de su diario una por una. Esos trazos familiares, elegantes y poderosos ahora se sentían como cuchillos afilados, torturando mi corazón lentamente. La primera página estaba escrita el día de nuestro compromiso. Hoy la vi usando un vestido largo blanco, más hermosa de lo que imaginé. Ella no sabe cuánto tiempo planifiqué este encuentro, casual. Todos dicen que no soy suficiente para ella, ¿cómo podría un bastardo atreverse a desear la luna en el cielo? Pero ellos no saben que sacrificaría todo por estar a su lado. Ella aceptó casarse conmigo.
Sé que no me ama. Solo necesita un escudo. Está bien. Con tal de verla todos los días, me basta. En nuestra noche de bodas, ni siquiera me atreví a tocarla. Estaba a menos de medio metro de mí, podía oler el aroma fresco de su cabello. Tenía miedo de que si me acercaba demasiado, este sueño se rompiera. Hoy me trajo el almuerzo, hecho por ella. Aunque sé que fue porque la ama de llave se lo pidió, igual me sentí feliz. Guardé el recipiente, queriendo conservar un poco más su aroma. Ella dice que le gustan los gatos, pero es alérgica al pelo de gato. Si pudiera elegir en la próxima vida, quisiera ser un gato. No uno de raza fina, un callejero estaría bien. Así tal vez podría estar alguna vez en sus brazos, aunque le hiciera estornudar 1000 veces. La última página del diario, con la tinta aún fresca, había sido escrita la noche antes del accidente. Celia, ahora estamos divorciados. Tal vez es lo mejor. Ahora por fin puedes ser libre. Olvídame. Encuentra a alguien que ames y vive el resto de tu vida feliz. Solo, no dejes que lo vea. Un trueno estalló afuera y la lluvia comenzó a caer con furia. No pude contenerme más. Caí sobre el diario llorando hasta casi perder la conciencia. Resultó que bajo 5 años de frialdad y distancia existía un amor enterrado tan profundo que él nunca se atrevió a pronunciar. Y yo, que creí que todo era una transacción, nunca supe que en realidad era el ruego humilde de toda una vida. Warren, tonto. Eres el tonto más grande del mundo. Las lágrimas nublaron mi vista, y el dolor agudo en mi pecho me hacía casi imposible respirar. En los últimos instantes antes de perder la conciencia, solo tuve un pensamiento. Si todo pudiera comenzar de nuevo, sería maravilloso. En la oscuridad espesa, sentí como si cayera en un abismo sin fin. No sé cuánto tiempo pasó antes de que un repentino tono de llamada me arrancara de aquel caos. Abrí los ojos de golpe y me encontré con un techo familiar, aunque de algún modo diferente. El tenue aroma a sándalo flotaba en el aire, un aroma que siempre me había gustado. Este lugar, es la villa de recién casados que compartía con Warren. Giré mi cabeza rígida hacia un lado. Allí estaba un hombre con los ojos cerrados, las cejas levemente fruncidas como si durmiera inquieto. Sus facciones hermosas, su nariz recta, sus labios delgados. Era Warren. Warren, pero 5 años más joven. Mi respiración se congeló al instante y mi corazón comenzó a latir con tanta fuerza que sentí que saltaría de mi pecho. Con manos temblorosas busqué mi teléfono en el buró. La pantalla se encendió mostrando claramente la fecha. 5 años atrás, en nuestra noche de bodas. Había renacido. Ese pensamiento estalló en mi mente como un trueno repentino. ¿Acaso no me había quedado abrazando el diario de Warren mientras lloraba hasta desmayarme? ¿Cómo era posible esto? Un silencio mortal llenaba la habitación. En mi vida pasada era exactamente así. En una cama de 2 metros, él dormía a la izquierda y yo a la derecha, con una galaxia entera entre los dos. En aquel entonces, yo solo me sentía sofocada por el peso de ese matrimonio impuesto, sin imaginar el tormento que estaba viviendo el hombre a mi lado. Al ver sus cejas estrechamente fruncidas, mi corazón se apretó como si una aguja lo atravesara. El diario decía que él ni siquiera se atrevía a tocarme, temeroso de arruinar su propio sueño. Esta vez, yo no quería dejarlo soñar en soledad. Respiré hondo y moví mi cuerpo con cuidado, acercándome a él centímetro a centímetro. 10 centímetros, 5, 1. Me detuve solo cuando mi nariz casi rozó su mejilla. Podía sentir su respiración cálida, oler el aroma limpio y suave que desprendía, mezclado con un ligero rastro de alcohol. En mi vida pasada, jamás supe que alguna vez estuvo tan cerca de mí. Warren. Susurré su nombre, mi voz temblando levemente. Él, sumido en el sueño, pareció oírme. Sus largas pestañas se estremecieron antes de que abriera los ojos lentamente. Eran unos ojos tan profundos como estanques oscuros, ahora llenos de sorpresa y desconcierto. Al verme tan cerca,
Sus pupilas se contrajeron abruptamente y su cuerpo entero se tensó como una bestia alarmada. Celia. Su voz era ronca, cargada con la pereza de una resaca y un pánico que no podía ocultar. ¿Tú, qué ocurre? ¿Tuviste una pesadilla? Instintivamente intentó alejarse, pero ya estaba al borde de la cama, sin espacio para retroceder sin caerse. Al verlo tan cauteloso, tan preocupado por ofenderme, un nudo se formó en mi garganta y casi rompo a llorar. Negué con la cabeza y luego hice algo que ni yo misma esperaba hacer. Extendí los brazos y lo abracé con suavidad. A través de sus delgadas pijamas sentí como su cuerpo se ponía rígido de inmediato, como contenía la respiración. Su piel ardía y su corazón latía rápido, tan fuerte que parecía resonar también en mi pecho. Warren, apoyé mi rostro en el hueco de su cuello, mi voz amortiguada. Tengo frío. Fue la excusa menos abrupta que pude inventar. Después de escuchar esas palabras, la rigidez en su cuerpo se relajó un poco. Tras unos segundos, un par de manos grandes y cálidas, cargadas de duda e inseguridad, se posaron torpemente en mi espalda. Luego se cerraron sobre mí con suavidad. Un abrazo torpe, sin experiencia. Y aún así, me hizo brotar lágrimas al instante. Warren, esta vez soy yo quien va a caminar hacia ti. Aunque una galaxia nos separe, voy a cruzarla para abrazarte. Warren esperó toda una vida por este abrazo. Y yo también. En mi vida pasada, estaba cegada por un orgullo absurdo de socialité y mi rechazo al matrimonio arreglado. Nunca vi la sinceridad del hombre a mi lado. Lo que yo creí que era respeto mutuo y cordialidad distante solo era él amándome con cautela. Lo que pensé que era su frialdad indiferente era en realidad su miedo a que yo lo rechazara, la humildad de quien se cree indigno. Él me consideraba la luna en el cielo, inalcanzable, solo pudiendo mirarme desde lejos. Pero no sabía que incluso la luna anhela un abrazo cálido. ¿Todavía tienes frío? Su voz baja resonó sobre mi cabeza, con un matiz de tensión casi imperceptible. Me acurruqué en su pecho y negué con la cabeza, mi voz espesa por la nariz congestionada. No, ya no. Pareció relajarse un poco, aunque no aflojó el abrazo. Permanecimos así, en silencio, escuchando el latido del corazón del otro. Tump, tump, tump. Tan claro y tan vivo. Warren. Rompí el silencio. ¿De verdad crees que te desagrado? Su cuerpo se tensó de nuevo. Sentí sus dedos curvarse levemente sobre mi espalda. Guardó silencio durante tanto tiempo que pensé que no respondería. Hasta que escuché, en un suspiro casi inaudible, no. Solo, tú no me necesitas. Esas palabras fueron como un cuchillo romo clavado directo en mi pecho. Sí. En mi vida pasada, siempre actué como si no lo necesitara. No necesitaba su preocupación, su compañía, ni nada de él. Lo traté como un socio comercial, con límites claros, sin permitir cruces ni interferencias. Yo misma tracé un abismo profundo entre nosotros. Si te necesito. Alcé la mirada, buscando sus ojos en la oscuridad. Warren, si te necesito. Su respiración vaciló. No podía ver su expresión, pero sentí el calor repentino en su cuerpo y el latido acelerado que casi me quemaba. Celia, estás borracha, logró decir por fin, con una vacilación palpable. Negué. Luego, reuniendo el mayor valor de mi vida, me incliné y besé sus labios. Eran suaves, fríos, y al contacto todo su cuerpo quedó inmóvil, como una estatua. Torpemente tracé la forma de sus labios, imitando lo que había visto en televisión. Ese beso no tenía técnica, solo el deseo desesperado de aferrarme a él después de perderlo y recuperarlo. No sé cuánto tiempo pasó. Justo cuando pensé que me rechazaría, él tomó control de repente. Sostuvo la parte posterior de mi cabeza y profundizó el beso. Su beso, igual que él, cargaba restricciones, pero también un fervor lo bastante intenso para consumirnos a ambos. Sus respiraciones ardientes se entrelazaron y el aire a nuestro alrededor se calentó. Esa noche estaba destinada a no tener sueño. Cuando el primer rayo de luz se filtró por la rendija de las cortinas,
abrí los ojos lentamente. Un dolor extraño se extendía por mis extremidades, recordándome que el frenesí de la noche anterior no había sido un sueño. Me moví apenas un poco, pero un brazo fuerte de inmediato me jaló hacia atrás, reteniéndome en su abrazo. «Duerme un poco más». La voz profunda y magnética del hombre resonó en mi oído, cargada con la ronquera perezosa de la mañana, como una pluma que roza suavemente las cuerdas del corazón. Me quedé rígida, sin atreverme a moverme. Mi mejilla reposaba contra su pecho cálido y firme. Escuchaba el ritmo constante y poderoso de su corazón. Sentí como mi rostro se encendía sin control. El efecto mariposa después de renacer parecía haberse desencadenado de forma demasiado intensa. Levanté la vista con cautela, observando al hombre frente a mí. Dormido, ya no tenía la frialdad ni la distancia que mostraba durante el día. Sus cejas y ojos estaban relajados, sus facciones suavizadas como las de un niño que acaba de recibir un caramelo. Aún así, esas cejas bien definidas seguían ligeramente fruncidas, como si le costara relajarse incluso en sueños. Cada pequeño detalle me hacía doler el corazón con una punzada conocida y profunda. Estiré un dedo para suavizar esa arruga entre sus cejas. Pero en el instante en que la punta de mi dedo tocó su piel, sus pestañas temblaron y sus ojos se abrieron de golpe. Nuestras miradas se encontraron. El aire pareció congelarse. Su expresión pasó de la confusión al shock total al verme, y luego a algo parecido al pánico. Se incorporó de inmediato, haciendo que la manta que nos cubría cayera al suelo, revelando su torso firme y bien definido. Miró la cama desordenada, luego me miró a mí. Su rostro perdió todo color. Su boca temblaba ligeramente, incapaz de formar una frase completa. Lo siento. Finalmente logró pronunciar, con voz baja, tensa y llena de remordimiento. Anoche bebí demasiado. No fue intencional. Bajó la mirada, incapaz de verme a los ojos, como un niño que ha cometido una falta grave y espera su castigo. Lo observé, sintiendo una mezcla de dolor y ternura. En nuestra vida pasada, él me amó toda una eternidad sin atreverse jamás a tocarme primero. Esta vez, incluso cuando fui yo quien lo buscó, él asumía toda la culpa. Warren, ¿cuánto me amaste y cuánto te odiaste a ti mismo para creer que siempre eras tú el que hacía mal? No tienes nada por lo que disculparte. Me acerqué por detrás y lo abracé, rodeando su cintura. Somos esposos, ¿no? Él se quedó rígido, luego se volvió lentamente para mirarme con incredulidad. Celia, yo no estaba borracha. Todo lo que pasó anoche fue porque yo lo elegí. Lo miré directamente, pronunciando cada palabra con claridad. Y entonces, al ver el leve destello en sus ojos, no pude evitar sonreír un poco. Y pensé que se sintió, bastante bien. Van. El pequeño destello en sus ojos se convirtió de inmediato en un incendio arrasador. En el siguiente segundo, me empujó suavemente contra la cama y sus besos ardientes cayeron sobre mí como una lluvia. Celia, ¿te das cuenta de lo que estás diciendo? Su voz sonaba ronca más allá de lo reconocible, sus ojos ardiendo con una locura y posesividad desbordantes. Lo miré fijamente sin retroceder. No me arrepiento. Celia, repitió mi nombre una y otra vez, como si quisiera grabarlo en sus huesos, en su sangre, en su alma. Afuera, la luz del sol se hacía cada vez más brillante, iluminando toda la habitación, y Warren y yo, después de una vida llena de malentendidos y silencios, finalmente recibíamos un amanecer que nos pertenecía de verdad. Ese día pasaría a la historia de la corporación. Porque su CEO, famoso por su puntualidad y carácter decisivo, llegó tarde por primera vez en su vida. Y no solo eso, sino que apareció justo a la hora del almuerzo. Aún más impactante fue que el CEO no llegó solo. A su lado venía su recién casada esposa, Celia, de quien todos creían que tenía un matrimonio frío y al borde del divorcio. Cuando Warren entró al piso superior del edificio, sosteniendo mi mano, un silencio sepulcral se apoderó de la secretaría. Las miradas de todos recorrieron nuestras manos entrelazadas como reflectores. Permítanme presentarles a todos. Esta es mi esposa,
Celia. Su voz era tan fría y distante como siempre, pero si uno escuchaba con atención, podía detectar una pizca de orgullo. Tras decir eso, ni siquiera miró a los empleados paralizados y me llevó directamente a su oficina. Con un van, la puerta se cerró, bloqueando todas las miradas curiosas. Podía imaginar el caos que debía haberse desatado afuera. No tenías que hacer eso, dije, sintiéndome algo incómoda. Intenté soltar mi mano, pero él la sostuvo más fuerte. Era necesario. Me llevó hacia su escritorio y presionó suavemente mis hombros para que me sentara en su amplia silla de cuero. Él se agachó frente a mí, mirándome con un brillo cálido y decidido. Quiero que todos sepan que tú eres mi esposa. Un calor dulce me recorrió el pecho. Con suavidad, acaricié su rostro. Su piel era impecable, suave, perfecta bajo mis dedos. ¿Y tú? Pregunté. ¿No vas a trabajar? Nada es más importante que tú. Contestó sin dudar. Tomó mi mano y depositó un beso en mis dedos. Ya hice que mi secretaria cancele todas mis reuniones de la tarde. Esta tarde, soy completamente tuyo. Mi corazón se llenó de una dulzura indefinible. Está bien, dije sonriendo. Entonces, ¿qué haremos esta tarde? Lo que tú quieras. Estaré contigo. Pensé un momento. Quiero conocer tu oficina. En mi vida pasada jamás puse un pie allí. Era indiferente a su trabajo, indiferente a todo lo relacionado con él. En esta vida, quería compensar cada vacío, cada falta. De acuerdo. Me tomó de la mano y comenzó a mostrarme su territorio como un guía turístico orgulloso. Esta es el área de recepción, allá está el lounge. Adentro hay una cama, por si te cansas y quieres acostarte. Mientras hablaba, abrió la puerta del lounge. El interior estaba amueblado de manera simple, con una cama, un armario y un pequeño baño. Pero cuando mis ojos se posaron en el portarretrato sobre la mesa de noche, mis pasos se detuvieron de golpe. Dentro del marco había una foto mía tomada en mi cumpleaños número 18, en el jardín de mi familia, sonriendo luminosa hacia la cámara. Yo solo había visto esa foto en mi propio álbum. ¿De dónde la había sacado él? Tomé el marco entre mis manos, recorriendo con mis dedos la imagen de mi yo más joven. Tú, estaba a punto de preguntar, cuando noté un rubor sospechoso subirle desde las raíces del cabello. Yo, la tomé en secreto. Sus ojos se apartaron de los míos, su voz apenas más fuerte que un murmullo. Yo también fui a tu fiesta de los 18. Estabas en el columpio del jardín, riendo tan bonito, no pude resistirlo. Su voz se hacía cada vez más tenue, hasta quedar casi inaudible. Viéndolo tan torpe, tan avergonzado, sentí una mezcla de ternura y dolor. Así que él había estado prestándome atención desde hacía tanto tiempo. En rincones que yo nunca supe que existían. Sus ojos me habían seguido durante años. Eso es, acechar. Dije, fingiendo severidad. Estás violando mi derecho de imagen. Podría demandarte. Se puso pálido de inmediato. Yo nunca se la enseñé a nadie más. Solo la veía yo. Estaba tan nervioso que parecía a punto de saltar. Ya no pude contener la risa y estallé en carcajadas. Es broma, tonto. Me puse de puntitas y di un pequeño beso en sus labios, que aún estaban rígidos por la tensión. Me gusta mucho. Se quedó inmóvil, congelado como si hubieran presionado un botón de pausa. Sus ojos se quedaron fijos en mí, sin parpadear. Le tomó varios segundos procesarlo. Luego me envolvió en sus brazos, apretándome como si quisiera fundirme en sus huesos. Celia. Celia, repitió mi nombre una y otra vez, con la voz temblorosa por la alegría de algo perdido y reencontrado. Yo lo abracé también, hundiendo mi rostro en su pecho, escuchando los latidos acelerados de su corazón y sintiendo una calidez tranquila que nunca había experimentado antes. Resultaba que en mi vida pasada había dejado escapar a un Warren maravilloso. Gracias al cielo, esta vez tuve otra oportunidad. Esa tarde ocupé el trono del CEO, sentada en su silla enorme,
revisando mi teléfono sin preocupaciones. Mientras tanto, el respetado líder del grupo, el hombre imponente y temido por todos, estaba a mi lado como una esposa sumisa, jalando una silla para trabajar junto a mí. De vez en cuando hacía una pausa para pelarme una mandarina o darme un vaso de agua, atendiéndome con tanta devoción que las secretarias que asomaban la cabeza por la puerta casi se desmayaban. Mientras disfrutaba de su cariño exagerado, deslicé el dedo por las noticias en mi celular. No tardó en aparecer un titular financiero que llamó mi atención. Se aproxima la subasta del terreno del oeste. Grandes corporaciones se unen a la competencia. ¿Podrá el grupo Warren dar la sorpresa? Terreno del oeste. Al leer esas palabras, mi estómago se encogió. Lo recordaba demasiado bien. En mi vida pasada, ese proyecto fue lo que llevó a Warren a un colapso severo. Su competidor, Tynan Group, robó sus documentos de licitación justo la noche anterior a la subasta. Ganaron con un precio apenas 1% más alto que el de Warren. Y como Warren había invertido recursos enormes, incluso usando métodos arriesgados que ofendieron a varias personas, cuando perdió el proyecto, esas mismas personas aprovecharon para atacarlo. Con Tynan alimentando el fuego por detrás, el precio de las acciones del grupo Warren cayó un 30% en una sola noche. La empresa quedó debilitada. A Warren le tomó un año entero recuperar algo de estabilidad. Ese también fue su momento más oscuro en nuestros 5 años de matrimonio. Aunque jamás lo mostró frente a mí, yo sabía que dormía 3 o 4 horas al día en esa época, viviendo prácticamente dentro de la empresa. Al recordar eso, sentí que una mano invisible me apretaba el corazón. Esta vez, no iba a permitir que pasara de nuevo. ¿Qué estás viendo? La voz de Warren me sacó de mis pensamientos. Alcé la vista y me encontré con él mirándome con preocupación. Warren, dejé el teléfono y lo miré con seriedad. Sobre el proyecto del oeste, debes tener mucho cuidado con Tynan Group. Sus cejas se alzaron, sorprendido por mi advertencia repentina. ¿Qué pasa? ¿Escuchaste algo? Se puso alerta de inmediato. Yo dudé. ¿Cómo iba a decirle que había renacido, que sabía que iban a robarle sus documentos? Solo, creo que esa empresa es muy sospechosa. Mentí torpemente. Hazme caso, mantener distancia es lo correcto. Warren me observó, curioso. Con su inteligencia, seguro percibió que había más detrás de mis palabras. Lo miré con nerviosismo, temiendo que no me creyera. Está bien. Respondió inesperadamente, sin dudar. Haré lo que digas. Y luego, con una mirada suave y firme, agregó, lo que tú digas, lo creo. Sentí mis ojos humedecerse otra vez. ¿Así se siente ser confiada sin condiciones? Es maravilloso. Él cambió de tema, tomó una mandarina de la mesa y comenzó a pelarla con calma, ofreciéndome un gajo. Ya que te preocupas tanto por mí, se inclinó hacia mí, tan cerca que su aliento cálido rozó mi piel. ¿No deberías darme una recompensa? Abrí la boca para recibir el dulce gajo de mandarina, pero mientras él retiraba la mano, seguí un impulso extraño y toqué con la punta de mi lengua la yema de su dedo. Su cuerpo se tensó por completo. Sus ojos se oscurecieron al instante. En el siguiente segundo arrojó la mandarina a un lado, se inclinó y me besó. Ese beso fue más intenso que cualquiera anterior, cargado de posesividad y deseo ardiente. En algún momento la puerta de la oficina se había cerrado con llave sin que yo lo notara. El enorme escritorio se convirtió en nuestro campo de batalla. Afuera empezaba a oscurecer, pero dentro, la temperatura solo subía más y más. Desde ese día, me volví una visitante habitual del grupo Warren. Warren casi quería que estuviéramos pegados todo el tiempo, acompañándome en cada minuto libre. Cuando tenía trabajo, insistía en llevarme personalmente hasta la puerta de mi estudio y ver cómo subía las escaleras antes de marcharse. A la hora de salida, esperaba abajo 30 minutos antes, siempre con un ramo de rosas frescas en la mano. Mi pequeño estudio floral casi se ahogaba en rosas, invadido por su presencia diaria. Al principio, mi equipo estaba sorprendido.
Después, se volvió algo normal. Ahora incluso bromeaban conmigo sin pestañear. Celia, Warren está aquí otra vez para su inspección. Celia, si siguen presumiendo su amor así, nos va a dar diabetes. Siempre me reía y los regañaba suavemente, pero en el fondo no podía ocultar la dulzura que me desbordaba. Estar con Warren era como vivir dentro de un tarro de miel todos los días. Él recordaba todas mis preferencias, que no me gusta el cilantro, que me encanta el té con leche al 30% de azúcar, que duermo abrazando una almohada. Intentaba cocinar torpemente solo para prepararme un tazón de fideos con tomate y huevo, mi favorito, aunque terminaba cubierto de harina y casi incendiando la cocina. Me acompañaba de compras, esperándome con paciencia mientras probaba prenda tras prenda, y luego decía con toda sinceridad, mi esposa se ve hermosa en todo. Ese hombre que antes era un magnate orgulloso e inexpugnable, ajeno a cualquier emoción mundana, ahora era capaz de actuar mimado, celoso y, a veces, inseguro frente a mí. Sabía que todo eso era porque él me amaba hasta los huesos, me amaba hasta el polvo. Y entre sus cuidados diarios, yo también caí por completo. Comencé a corresponderle, aprendiendo a cuidarlo y a estar pendiente de él. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, incluso si solo era un sándwich sencillo. Le compraba corbatas y aprendía a ajustárselas con mis propias manos. Cuando estaba en reuniones, me quedaba sentada a su lado leyendo un libro, sin molestarlo. Éramos como cualquier pareja común, viviendo una vida simple y tranquila. Pero ambos sabíamos que esa felicidad no había sido fácil de obtener. La subasta del terreno del oeste llegó según lo previsto. Gracias a mi advertencia, Warren se preparó a la perfección. Difundió intencionalmente que estaba decidido a ganar el terreno y que había preparado una oferta altísima. Incluso filtró de manera accidental un documento falso con el precio de su supuesta propuesta. Tal como esperaba, Tainin Group cayó en la trampa. El día de la subasta, Víctor, el CEO de Tainin, se sentó frente a Warren con una expresión arrogante y confiada, mirándolo con provocación. En mi vida pasada, este hombre utilizó métodos sucios para hundir a Warren en una crisis devastadora. Yo estaba sentada junto a Warren, observando fríamente a Víctor entre la multitud. Esta vez, no iba a dejar que ese hombre volviera a lastimarlo. La subasta comenzó y el anfitrión anunció el precio inicial. Las empresas fueron elevando las ofertas una tras otra, tensas, agresivas. Pronto el precio subió hasta una cifra escandalosa. Cuando llegó el turno de Tainin, Víctor levantó su tablero y anunció un número muy por encima de todos los anteriores. La sala entera se volvió un murmullo. Ese precio superaba ampliamente el valor real del terreno. Todos dirigieron la mirada a Warren, esperando su reacción. Víctor lo observó fijamente, como diciendo, adelante, sígueme. Te reto. Pero Warren solo le lanzó una mirada indiferente antes de dejar su tablero sobre la mesa. Me retiro. Su voz no fue fuerte, pero resonó con claridad en toda la sala. La sonrisa de Víctor se borró de inmediato. Lo miró con incredulidad, sus ojos abiertos de par en par. Esto, no estaba en el guión. Warren debería haber seguido pujando hasta el final, solo para ser derrotado por una oferta ligeramente superior. ¿Cómo podía rendirse tan fácilmente? El anfitrión preguntó 3 veces más si alguien quería continuar. Nadie levantó el tablero. Finalmente bajó el martillo. Felicidades a Tainin Group por ganar el terreno L01 del Distrito Oeste. Pero no hubo aplausos. Ni uno solo. Todos miraban a Víctor como si fuera un tonto. Gente murmuraba, sin creérselo. Gastó una fortuna capaz de comprar 2 terrenos completos por uno solo, uno que además estaba sobrevalorado. Solo un tonto haría eso. El rostro de Víctor se puso rojo como un tomate. Entonces entendió que había sido engañado. Se puso de pie, furioso, con los ojos llenos de rabia. Warren, me tendiste una trampa. Warren se levantó con calma, arregló su traje y tomó mi mano. Se acercó a él, inclinándose apenas para hablarle en voz baja. Víctor, en los negocios,
Igual que en una guerra, todo vale. Tú deberías saberlo mejor que yo. Se acercó un poco más, su tono tan frío que parecía hielo quebrándose. No creas que no sé los truquitos que hiciste por detrás. Si vuelves a tocar a alguien mío, lo que perderás no será solo dinero. Después de eso, no volvió a mirarlo. Tomó mi mano y salimos juntos, caminando con la confianza de un rey que abandona la batalla después de conquistar su objetivo. Afuera, el sol brillaba cálido. Miré su figura alta, segura, firme. Por primera vez entendí cuál era la verdadera seguridad. ¿Cómo supiste que él iba a robar el documento falso?, pregunté intrigada. Él se detuvo, me pellizcó suavemente la nariz y sonrió. Porque tú me lo dijiste. Dijiste que eran sospechosos, así que los investigué. Víctor tiene ambición desmedida y métodos sucios. Con gente así no se puede jugar limpio. Hay que devolver golpe por golpe. Entonces, todos los preparativos anteriores fueron inútiles, sentí un poco de pena. No exactamente. Sus ojos brillaron con una astucia casi traviesa. Ese terreno vale mucho más de lo que parece. Víctor cree que ganó. Pero el desarrollo posterior lo obligará a devolver con intereses todo lo que tomó. Se inclinó hacia mí, abriendo la puerta del auto. Además, ese terreno nunca fue mi objetivo. No. Entré al auto sin comprender. Él sonrió, encendió el motor y dijo, mi objetivo es Tiny Group. Lo miré sorprendida. La luz del sol iluminaba su perfil y ese instante comprendí por qué dicen que es mejor ofender al rey del infierno que ofender a Warren. Cuando alguien toca su punto débil, él se convierte en un cazador implacable. Un depredador silencioso que espera el momento perfecto para cerrar la trampa. Y yo era su único punto débil. El colapso de Tiny Group llegó incluso más rápido de lo que imaginé. El terreno que Víctor compró a un precio exorbitante pronto quedó expuesto por tener problemas graves en la calidad del suelo, haciéndolo completamente inadecuado para cualquier tipo de desarrollo comercial. En cuanto esa noticia salió a la luz, las acciones de Tiny se desplomaron. Los bancos suspendieron todos los préstamos. Los socios retiraron sus inversiones. Los proyectos firmados se cancelaron uno tras otro. Con enemigos externos acechando y caos interno estallando al mismo tiempo, Víctor quedó abrumado, tratando desesperadamente de conseguir apoyo, solo para recibir portazos en la cara de todos a quienes acudió. Fue entonces cuando se dio cuenta de que había caído en una red perfectamente tejida por Warren, hilo por hilo, sin dejar espacio para escapar. El golpe final llegó cuando salió a la luz un escándalo financiero dentro de Tiny Group. Evasión de impuestos. Fraude contable. Malversación ilegal de fondos. Cada una de esas faltas era suficiente para hundir a una empresa entera por décadas. Juntas, eran más que suficientes para destruirla por completo. Al final, bajo la intervención directa del grupo Warren, Tiny fue absorbido por un precio humillante, casi simbólico. Y Víctor terminó condenado a cadena perpetua por múltiples cargos. El día que la noticia llegó, yo estaba en el estudio recortando un ramo de lisantus recién entregado. Warren me rodeó por detrás, su mentón apoyado en mi hombro, su voz buscando aprobación como un niño esperando un elogio. Celia, ya está hecho. Dejé las tijeras y me volví hacia él, observando su rostro levemente cansado. Gracias por tu esfuerzo. Toqué sus mejillas. En todo ese tiempo enfrentando a Tiny, casi no había descansado, y estaba visiblemente más delgado. No es esfuerzo. Tomó mi mano y la besó. Por ti lo hago todo con gusto. Desde que nos confesamos, parecía que había desbloqueado un talento oculto para decir cosas dulces. Y cada vez que lo hacía, me dejaba sin palabras y con las mejillas calientes. Ah, por cierto, dijo de pronto, como recordando algo importante. Se arrodilló frente a mí y sacó una cajita de terciopelo de su bolsillo. Celia, cásate conmigo. Me quedé pasmada. Pero, ya estamos casados. No es lo mismo. Abrió la caja y un anillo deslumbrante brilló bajo la luz.
La boda anterior fue apresurada y no estuviste bien atendida. Esta vez quiero darte una boda real. Una boda solo nuestra. La sinceridad en sus ojos era tan profunda que casi dolía mirarlo. Quiero que el mundo entero sepa que tú, Celia, eres mi único y verdadero amor. Quiero comprometerme a tu lado frente a todos. Celia, ¿me darías otra oportunidad? Las lágrimas me brotaron sin control. En nuestra vida pasada tuvimos una boda grandiosa, sí, pero sin amor. En esta vida, él quería reparar cada herida una por una. Asentí varias veces, extendiendo mi mano. Sí. Él deslizó el anillo en mi dedo con manos temblorosas, luego se levantó y me abrazó con tanta fuerza que casi me quedo sin aliento. Celia, gracias. Gracias por mirarme otra vez. Gracias por darme la oportunidad de amarte. Gracias por ser la única luz de mi vida. La boda quedó fijada para un mes después, en una isla hermosa que él eligió diciendo que quería mostrarme el paisaje más bello del mundo. Ese mes no tuve que preocuparme por nada. El vestido, la decoración, la música, las invitaciones, todo lo supervisó personalmente. Incluso invitó a un reconocido maestro floral para diseñar conmigo el ramo. Mi novia debe ser la mujer más feliz del mundo. Lo observaba correr de un lado a otro con una sonrisa tonta en la cara, y mi corazón se llenaba de una tranquilidad cálida, profunda, suave. Pero, una semana antes del gran día, apareció una invitada no deseada que rompió nuestra paz. Aquella tarde estaba revisando detalles con el florista cuando una mujer vestida con ostentación y maquillaje pesado irrumpió en el estudio. Valerie. Mi prima. La misma que, en mi vida pasada, siempre intentó meterse entre Warren y yo, sembrando discordia. Recuerdo haber escuchado que una vez trató de acercarse a él mientras yo no estaba, y Warren la mandó sacar de inmediato por seguridad. En esta vida, como Warren y yo estábamos tan unidos, nunca encontró la forma de intervenir. No esperaba que llegara directamente a mi estudio. Celia, ¿cuánto tiempo? Caminó hacia mí con paso firme, observándome con una mezcla de celos y resentimiento. Escuché que vas a tener otra boda con Warren. Felicidades. Su tono rezumaba veneno. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres? No tenía ganas de perder tiempo con ella. Nada. Se encogió de hombros. Solo vine a recordarte que no celebres tan pronto. ¿De verdad crees que Warren te ama? Se inclinó hacia mí, con voz baja y venenosa. No seas ingenua. Él solo se casó contigo por tu familia. Porque le convenías. ¿Cómo crees que un hombre así puede sentir amor de verdad? Luego sonrió con malicia venenosa. De hecho, lo vi hace poco con otra mujer. Muy juntitos, riéndose como si fueran pareja. Si esto hubiera sido en mi vida pasada, puede que me hubiera dolido. Pero ahora, era casi gracioso. Después de leer aquel diario lleno de mi nombre, después de sentir su dedicación diaria, ¿cómo iba a creer estas tonterías? ¿Terminaste?, pregunté con calma. Valerie parpadeó, desconcertada por mi reacción. Si ya terminaste, puedes irte. No eres bienvenida aquí. ¿No me crees?, gritó con incredulidad. ¿Por qué creería a alguien que siempre intentó destruir mi matrimonio?, contesté con una sonrisa helada. Valerie, guarda tus fantasías. Warren es mi hombre. Fue mío. Es mío. Y siempre será mío. Tú no tienes lugar en esta historia. Mis palabras fueron como un azote. Su rostro se volvió blanco. Celia, no cantes victoria, chilló mientras perdía la compostura. Él te va a engañar. Vas a lamentarlo. Eso no es asunto tuyo. Tomé el teléfono. Hola, seguridad. En el estudio del tercer piso hay una persona no autorizada. Por favor vengan. En minutos 2 guardias entraron y la sacaron mientras gritaba y pataleaba. Cuando el silencio volvió, la florista me miró nerviosa. Celia, ¿estás bien? Sonreí. Estoy bien. Continuemos. Un simple ruido en la superficie ya no podía agitar mi corazón.
Y comprendí algo: cuando una es amada de verdad, las palabras ajenas pierden el poder de herir. La boda se llevó a cabo según lo planeado. Un mar azul brillante, cielos despejados, arena blanca y palmeras moviéndose con la brisa. Yo caminaba por el pasillo alfombrado de rojo, tomada del brazo de mi padre, vistiendo el vestido de novia que Warren había diseñado especialmente para mí. Él me esperaba al final, con un traje blanco que lo hacía ver todavía más alto y deslumbrante, como si la luz del sol lo rodeara con un halo dorado. Cuando mi padre colocó mi mano en la suya, vi cómo sus ojos se tornaban rojos, llenos de emoción contenida. Apretó mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerme si la soltaba. «Celia, te ves hermosa hoy», me murmuró junto al oído, con un tono tan íntimo que solo yo podía escucharlo. Lo miré y sonreí. «Tú también te ves muy guapo hoy». Entonces el sacerdote comenzó a hablar, su voz solemne y profunda extendiéndose sobre el mar. «Señor Warren, toma usted a Celia para ser su esposa, para amarla, cuidarla, respetarla, aceptarla y serle fiel en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe». «Sí, acepto». Warren respondió sin titubeos, con una voz firme que casi sonó como un juramento al mundo entero. «Señorita Celia, ¿toma usted al señor Warren para ser su esposo?» «Sí, acepto», respondí antes de que él terminara la frase. «Lo hago, lo acepto, completamente». Risitas suaves se escucharon entre los invitados. Yo solo tenía ojos para él. En mi vida pasada, lo perdí. En esta vida, estaba dispuesta a dedicar cada uno de mis días a amarlo. El lugar se llenó de aplausos y bendiciones. Warren levantó mi velo, inclinó la cabeza y me besó con ternura. No fue un beso apresurado ni ardiente, sino uno suave, profundo, lleno de un amor que había atravesado 2 vidas. El sol brillaba, la brisa acariciaba, las flores danzaban. Todo parecía ser el telón perfecto para nosotros dos. Para el hombre al que había amado demasiado tarde. Para el hombre al que ahora amaba a tiempo. Después de la boda, Warren y yo disfrutamos una luna de miel en la isla. Caminábamos descalzos por la orilla, tomados de la mano, viendo atardeceres que pintaban el cielo en tonos rosados. Hicimos buceo juntos, explorando colores escondidos bajo las olas. Por la noche, nos acostábamos sobre la arena, contando estrellas mientras él me abrazaba por detrás, como si quisiera protegerme del mundo entero. Fue el periodo más dulce y ligero de mi vida. Tras la luna de miel, volvimos a la ciudad. La rutina diaria regresó, pero nuestra vida era diferente. Warren seguía siendo el CEO decisivo, imponente y respetado, pero yo sabía que reservaba el lugar más suave de su corazón solo para mí. Cancelaba acuerdos millonarios solo por cenar conmigo. Cuando yo tenía cólicos, era él quien me calentaba la compresa con torpeza. Cuando alguien me ofendía, era él quien se erguía frente a mí como un muro infranqueable. Y yo, aquella socialité distante que alguna vez fui, me transformé en una esposa común que cocinaba para su marido y le masajeaba los hombros cuando volvía cansado. Empecé a aprender sobre la empresa. Revisaba informes, estudiaba proyectos, escuchaba a los directivos. Tenía una habilidad para los negocios que nunca había descubierto en mi vida pasada. Con el paso del tiempo, Warren y yo nos convertimos en la pareja más admirada del mundo empresarial. Y nuestra historia terminó siendo adaptada en una película que arrasó en taquilla. Un año después, quedé embarazada. Cuando lo supe, Warren estaba en medio de una videoconferencia internacional, rodeado de ejecutivos extranjeros. Le entregué la prueba de embarazo sin decir nada. Él la miró. Parpadeó. Se quedó congelado medio minuto. Y luego, se puso de pie de golpe, con los ojos abiertos como platos. «Voy a ser papá». Me cargó entre sus brazos frente a todos, girando conmigo como un niño emocionado. «Voy a ser papá, Celia», gritaba, con la voz quebrada, mientras los ejecutivos miraban con expresiones entre confundidas y fascinadas. Desde ese día, me trató como una reliquia nacional. No me dejó usar tacones. Prohibió que comiera comida fría.
Me ponía una almohada detrás de la espalda cada 2 minutos. Canceló reuniones, viajes y proyectos enteros solo para estar pegado a mí. 10 meses después, di a luz a un par de gemelos, un niño y una niña. El niño era igualito a Warren, tranquilo y serio. La niña era como yo, siempre sonriendo y moviéndose sin parar. Cuando Warren los vio por primera vez, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tomó mi mano, la besó 1000 veces. Celia, gracias. Gracias por darme una familia completa. Mirarlo, mirar a nuestros bebés, me llenó de una felicidad que me hacía difícil respirar. Por fin lo tenía todo. Amor, familia, hogar, futuro. Ya no había espacio para ningún arrepentimiento. Las décadas volaron. 20 años después, nuestros hijos crecieron. Nuestro hijo heredó la mente de Warren y se volvió el presidente del grupo antes de cumplir 30, incluso más brillante que su padre. Nuestra hija heredó mi sensibilidad artística y se convirtió en una diseñadora floral muy reconocida. Warren y yo finalmente pudimos soltar las cargas del mundo y vivir solo para nosotros dos. Volvimos a la isla. Plantábamos flores. Criábamos peces. Escuchábamos el viento del mar. Su cabello tenía mechones plateados ahora. Mis ojos también mostraban el paso del tiempo. Pero cada vez que él me miraba, era con ese mismo amor profundo de siempre. Una tarde, estábamos sentados uno al lado del otro en el porche, meciéndonos suavemente en las sillas mientras mirábamos cómo el horizonte borraba la línea entre el mar y el cielo. El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo todo de tonos dorados. Celia. Warren habló de pronto, con una voz suave, profunda, tranquila. ¿Recuerdas lo que escribí en mi diario? Me tomó unos segundos reaccionar. ¿Cuál parte?, pregunté, inclinándome un poco hacia él. Él giró la cabeza, mirándome con una ternura que hacía que mi corazón se derritiera incluso después de tantos años. Esa línea, dijo en un murmullo. Quería ser un gato. Solo para poder estar en tus brazos. Sonreí. Lo recordaba perfectamente. Sí. Lo recuerdo. Entonces tomó mi mano con cuidado, como si aún temiera romperla, y la llevó a su pecho, justo sobre su corazón. Ya cumplí ese deseo. Me miró con una mezcla de melancolía y paz. Esta vida, la viví en tus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo su calor familiar. Warren, murmuró mi alma. Si existiera otra vida, ¿también querría ser un gato? Él guardó silencio unos segundos y luego negó con la cabeza lentamente. No. No querría. Lo miré sorprendida. ¿Por qué? Él entrecerró los ojos bajo la luz dorada, viéndose cansado pero más hermoso que nunca. Porque, quiero ser una persona. Sus dedos apretaron los míos. Quiero poder casarme contigo legítimamente. Quiero amarte abiertamente, protegerte sin esconderme. Quiero decirte que te amo el primer día que te conozca. Su voz se quebró suavemente. Quiero recuperar los 5 años que te perdí. Las lágrimas subieron a mis ojos de golpe. Lo abracé con fuerza, como si quisiera fundirnos en uno solo. Warren, yo también te amo. Si existe otra vida, jamás volveré a perderte. Te reconoceré en cuanto te vea. Y correré hacia ti sin dudar, para decirte cuánto te amo. El sol se hundía lentamente en el mar, extendiendo nuestras sombras, largas y silenciosas. Las gaviotas volaban sobre nosotros, gritando suavemente como si compartieran nuestra promesa. Ese momento, era perfecto. Tan perfecto que parecía un sueño del que no querría despertar jamás. Pero no lo era. Era real. Era la felicidad que había ganado después de 2 vidas. Aquella noche, después de cenar, Warren se retiró a su estudio como siempre hacía antes de dormir. Ya tenía la barba blanca, las manos temblorosas, los pasos lentos, pero aún conservaba la costumbre de escribir en un diario cada vez que algo movía su corazón. Encendió la lámpara tenue, se colocó sus lentes, y sacó un cuaderno completamente nuevo. Lo abrió con cuidado reverente,
como si temiera romper las páginas solo con tocarlas. Y escribió: hoy, Celia me preguntó si en mi siguiente vida seguiría queriendo ser un gato. Su letra todavía era firme, aunque un poco más lenta que antes. Le dije que no. Que esta vez preferiría ser humano, para poder amarla correctamente. Sus labios, delgados y acostumbrados a contener emociones, se curvaron en una sonrisa triste. Pero, le mentí. Continuó escribiendo. Si realmente existe otra vida, aún querría ser un gato. Solo siendo un gato podría quedarme a su lado sin que ella jamás supiera quién era yo. Sin tener que sufrir por amor. Sin sentir celos cuando sonríe a otros. Sin que mi corazón se rompa al verla distante. Ser humano duele demasiado. A su lado, preferiría ser un gato feliz, durmiendo en su regazo cada día, escuchando su voz, sintiendo su mano acariciar mi cabeza. Mientras esté con ella, incluso si nunca sabe que la amo, es suficiente. SHH, este será mi secreto. Nunca debe saberlo. Al terminar la última línea, Warren cerró el diario con sumo cuidado, como si estuviera guardando un tesoro. Lo colocó en una caja y la escondió en lo más profundo de la caja fuerte. Solo entonces, con una calma satisfecha, se levantó lentamente y regresó a la habitación. Yo ya estaba dormida, recostada en el borde de la cama, con la luz de la luna bañando mi rostro. Él se metió en la cama con dificultad, se acercó despacio y me rodeó con los brazos, atrayéndome hacia su pecho. Besó mi frente. Buenas noches, mi Celia. Su voz era apenas un susurro, temblorosa por la edad. Que tengas sueños dulces. Esa noche, dormimos abrazados como siempre. Y yo nunca supe que, al otro lado de esa dulzura, él acababa de escribir el último secreto de su vida.